Entonces, saludos a todos, buenas noches para ustedes por allá y bueno, buenas tardes a cualquiera que nos siga desde aquí, desde América Latina. Un placer estar con ustedes compartiendo, hablando un poquito en este caso de contraargumentación. Me parece buenísima la iniciativa que tienen de, ¿verdad?, de traer varios ponentes de diferentes países, diferentes entornos, para aprender un poquito más de debate de esos distintos contextos, ¿no? En este caso les voy a hablar yo hoy de contraargumentación. De una vez le voy a presentar mi pantalla con la diapositiva que vamos a trabajar hoy. Si alguien puede confirmarme que le están viendo bien, Se ve perfectamente. muchas gracias. Y obviamente, pues como ya adelantaron, pues cuando tengan cualquier duda, por favor simplemente levanten su mano y entonces así podemos hacer mejor la dinámica de participación. Igualmente, cualquier intervención, aclaración, crítica, que al final, ¿verdad? Podemos hacer un debate sobre el debate, es también muy bien recibida. Especialmente cuando les pida que participen, pues sería muy útil para que esto no sea un monólogo, ¿no? Que sería, creo que todos estamos de acuerdo, un poquito aburrido. Entonces vamos a hablar de contraargumentación. Ya ustedes habían hablado de refutación efectiva, si no me equivoco, con Juanita. Entonces ahí tienen un muy buen comienzo con una campeona mundial, ¿no? Entonces, en este caso, tal vez vamos a tratar algunos temas de contraargumentación para reforzar lo que ya vieron con ella y para extender un poquito sobre algunos temas que yo creo que son muy importantes. Y tal vez, como decían, de preparación para el torneo que van a tener en pocos días. Vamos a hablar esencialmente de estructuras, vamos a ver dos estructuras, tipos, vamos a ver dos tipos de contraargumentación, igualmente las técnicas. Les voy a presentar 8 técnicas o tácticas especiales de contraargumentación. Todo lo que yo voy a decir hoy, absolutamente todo, está tratado, mejor explicado y mucho más desarrollado en el capítulo 4 de mi libro, que como les adelantaba se llama Introducción al debate. Eso usted lo puede encontrar disponible en línea. Si quieren más adelante le paso el enlace por si desean verlo. Está tanto en Amazon Kindle como en Apple iBooks. Sí, esas dos son las dos virtuales, que en el momento no hay versión física, sino que solamente es en versión virtual. Entiendo yo que bastante actualizado en la literatura de debate en español y creo que les puede ser útil. Pero como les digo, absolutamente todo lo que yo voy a decir aquí va a estar en el libro. Obviamente en el libro mucho más detallado y mucho más ampliado que lo que yo pueda tratar en una hora. Pues vamos a la materia a la que vinimos. ¿Qué entendemos por contraargumentación? A mí me gusta esta definición, que es precisamente la que exactamente propongo en el libro. La contraargumentación, que también llamamos argumentación deconstructiva, es el ataque a los argumentos del oponente para demostrar que estos no son en mayor o en menor medida ni válidos ni verdaderos. Entonces, vamos por parte, porque esa definición tiene como muchos elementos. Miren que primero yo hablo de contraargumentación. Yo soy de la línea que no cree tanto tal vez en el término refutación, sino que entiendo que la refutación es una especie dentro del género, ¿no? Que la contraargumentación es un término más amplio que puede abarcar el término de refutación. A fines de semántica, el debate puede ser interesante, pero eso no significa que dentro de un debate ustedes van a decir, no, él refutó y no contraargumentó, no, nada que ver. Es simplemente para saber bien a qué nos estamos refiriendo, pero no es que si ustedes no comparten ese nombre, esa terminología, significa que esté mal. Entonces, primero eso, contraargumentación, y así le vamos a llamar a lo largo de todo este taller, y también así se llama a lo largo de todo mi libro. Argumentación deconstructiva. Deconstructiva significa, de verdad, que voy deconstruyendo más que destruyendo. ¿Por qué me gusta ese término en vez de destruir? Porque siento que destruir implica que simplemente atacamos todo lo que el oponente dice. Y ustedes van a ver que aunque es un estilo muy personal, pero también creo que es una táctica efectiva dentro de la contraargumentación, no es simplemente atacar absolutamente todas las palabras que trae el contrario. Muchas veces hacemos concesiones, por ejemplo, las concesiones estratégicas, que les explicaré más adelante. Y eso está bien, eso no está mal, no, y me parece que es un poco exagerado querer atacar absolutamente todo lo que trae la otra parte, porque uno, probablemente no nos dé el tiempo, y dos, probablemente no sea necesario, porque hay cosas en las que podemos estar de acuerdo y que a veces ese acuerdo puede ser beneficioso para nosotros, como les mencioné en la concesión estratégica y que vamos a ver más adelante con ejemplos.
Seguimos con, es el ataque a los argumentos del oponente. Me parece eso bastante obvio, que no tengo que explicarlo. Para demostrar que esto no son, en mayor o en menor medida, miren que ahí digo mayor o en menor medida. No digo que absolutamente están mal, sino que dentro de cierta medida, dentro de cierto rango, pueden ser, y aquí voy, válidos, o sea, pueden ser inválidos o pueden ser no ciertos o no verdaderos. Es decir, podemos atacar directamente que lo que está diciendo la parte contraria no es verdad, o que tal vez es verdad, pero no es tan relevante. Ahí es cuando atacamos la validez, ¿no? Entonces, una cosa es la veracidad y otra la validez. Veracidad atacamos directamente si es cierto o falso, si es verdad o mentira, mientras que en la validez podemos aceptar que es cierto, pero al mismo tiempo decimos que a pesar de que sea cierto, no es tan relevante para el debate que estamos teniendo nosotros. Entonces, miren que a partir de la propia definición, yo sé que es un poquito compleja en este caso, vemos muchas alternativas para la contraargumentación. No es algo tan cuadrado, cerrado, no sé cómo estructurado, esquemático, sino es un poquito más abierto. No simplemente es atacar con todo. Mucha gente, por ejemplo, aquí en Dominicana se solía decir que la contraargumentación es coger una bola de demolición y atacar todos los argumentos de la parte contraria, ¿no? Creo que hemos sobrepasado ese punto, menos mal, y entendemos que mejor la contraargumentación debe ser más estratégica, más efectiva y yo diría también más delicada. Cuando hablamos de contraargumentación, hablamos de dos principios básicos. El primer principio es el de la carga de la contraargumentación. También, como les digo, por asuntos de terminología, también se le suele llamar carga de la refutación. Y yo le agrego contraargumentación estratégica, es decir, atacar lo que estamos en obligación de atacar para que nuestro caso quede mejor que el contrario. Es decir, para que ganemos el debate, obviamente en este caso el debate educativo y competitivo, lo que se busca es ganar el debate, ¿no? Entonces, ¿qué vendría siendo esa carga de la contraargumentación? Pues tomar esa porción del debate en el cual tendremos que entrar en engagement, en contacto, directamente en conflicto con otra parte sobre sus argumentos y desmontarlos. Hay veces que esto es más fácil, por ejemplo, argumentos muy fuertes y muy relevantes de parte de la bancada opositora o de alguna de las cámaras de la bancada opositora, pues que claramente se conectan con nuestro caso. Pues obviamente que ahí tenemos el deber de referirnos a sus argumentos. Mientras que en otras ocasiones es un poco más complejo. Por ejemplo, esos argumentos que uno dice, ¿será que lo contraargumento o no? Porque al final la otra parte ni siquiera explicó, hizo una afirmación gratuita y se vuelve un poquito más complejo. Mi criterio es simple. La carga de la contraargumentación se asume en la medida de dejar que tu caso sea mejor que el de la parte contraria y obviamente atacando los argumentos más relevantes de esa bancada. ¿Cuál es el segundo principio de estos dos principales? El segundo es dejar a las personas en el terreno propio, a la audiencia, en este caso el debate competitivo, a los jueces. Esto implica que, lógicamente, pues primero contraargumento y luego argumento. No voy a entrar mucho en detalle en eso, creo que es muy conocido por nosotros, por lo menos quien ha tenido más de un debate competitivo, sabe bien que es conveniente primero contraargumentar y luego argumentar, porque el argumento es algo más propio y es mejor dejar a los jueces en ese terreno. Eso es indispensable, absolutamente indispensable, no. Ustedes saben que se puede hacer una dinámica de incluir la contraargumentación dentro de la argumentación y no necesariamente que todo sea separado. O sea, yo entendería que un juez no debería, por ejemplo, tal vez amonestar o afectar en la puntuación a un equipo por eso. Sin embargo, es mucho más estratégico dividirlo claramente y si se divide, pues es mejor poner la contraargumentación primero y luego poner la argumentación, dejar en el terreno propio. En esencia, ¿qué hacemos cuando contraargumentamos? Tres cosas. Una de ellas, o incluso hasta las tres, si el tiempo lo permite, y también si las condiciones están. O decimos que una de las premisas del argumento es incorrecta, o decimos que esas premisas no sirven para fundamentar una determinada conclusión. Es decir, podemos aceptar que una premisa puede ser, por ejemplo, verdadera, pero que eso no permite que esas mismas premisas sean válidas para llegar a cierta conclusión, ¿no? Es decir, atacamos la inferencia entre las premisas y la conclusión. Y una tercera opción que es decir que la conclusión no es verdadera o válida, obviamente en relación con la moción del debate. No entro mucho en detalles, ven que no estoy dando muchos ejemplos porque todo esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces vamos a estudiar una de las dos estructuras que vamos a ver hoy, que es la estructura ICE, ¿no? Esta estructura la puede encontrar
en mucho más detalle, como ya les adelantaba en mi libro, y también especialmente en el libro de Steven Johnson, que se llama Ganar Debates. Creo que lo tengo por aquí. Es este libro, muy bueno, muy interesante. Pues lo que propone Steven Johnson es básicamente una división tripartita de la contraargumentación para que a partir de esa estructura nuestra contraargumentación esté mucho más completa. Es decir, que el solo usar esta estructura, el solo hecho de usarla, permita que nosotros presentemos mejor nuestra contraargumentación. Entonces hice I de identificar, C de criticar y E de explicar. Identificar, pues indicamos de una manera sencilla el argumento al cual estamos haciendo referencia. Criticar, pues describimos la deficiencia dentro de ese argumento. Y finalmente explicar, decimos cuál es el impacto de la crítica que nosotros estamos trayendo y cómo eso afecta al resto del debate. Entonces vamos uno por uno. Identificar, ¿verdad? Ya dijimos hacer referencia a qué argumento nos estamos refiriendo. Lo más básico es usar el abanderamiento o el eslogan que usó la otra parte para nombrar su argumento. ¿Por qué? Porque es mucho más útil. Es decir, no es lo mismo decir, me voy a referir al primer argumento del primer ministro, que decir, me voy a referir al argumento sobre la justicia social. Porque cuando digo el argumento de la justicia social, hago que los jueces hagan clic con la idea que el debatiente anterior a mí o el debatiente que presentó ese argumento, pues mencionó, pues es mucho más fácil saber a qué nos estamos refiriendo que intentar repetir muchas de las partes del argumento. Muchas personas suelen fallar en esto y suelen decir, con respecto al primer argumento del primer ministro, donde él mencionó que la justicia social era un medio necesario para alcanzar la libertad económica de todas las personas, imagínense, ahí ya yo gasté por lo menos algunos 5, 6, 7 segundos repitiendo la misma idea que ya se dijo en el debate y beneficiando a la contraparte porque le estoy recordando en la mente de todos. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es atacar o deconstruir esa idea de alguna manera u otra, entonces me conviene mejor referirme a ella de manera sencilla y puntual. Obviamente que debemos incluir el elemento criticar convenientemente, es decir, decimos con referencia al argumento de la justicia social, este falla en este punto. O sea, este falla en la inferencia claves de este punto con este punto. Así lo suelo hacer yo para no solo identificar a qué argumento me estoy refiriendo, sino a qué parte del argumento voy a criticar. Y ahí paso a la crítica, el segundo paso. La crítica, entonces, la descripción de la eficiencia del argumento, como habíamos dicho, y hay muchas maneras que podemos auxiliarnos, como todas las tácticas que vamos a ver en este taller. Lógicamente que usar los estándares de calidad de los argumentos, aceptabilidad, relevancia y suficiencia, pues es bastante útil para poder, ¿verdad?, atacar y medir mejor a qué parte del argumento y con qué contundencia estamos atacándolo. Y luego también yo siempre digo que es muy, muy relevante concentrarse en la parte más importante del argumento. Es muy fácil, y suele pasar mucho, sobre todo en debatientes en sus primeros debates, que se concentren en un ejemplo que trae el argumento, en un solo de los razonamientos, en el más chiquito y más débil. Pero lo que pasa con ese tipo de situaciones es que no suele caer el argumento completo. Y hay veces que en un argumento completo no va a caer, no estoy diciendo que siempre tiene que hacerlo. Pero no me parece estratégico atacar esa partecita tan pequeña y que no es tan relevante, porque la otra parte simplemente lo que puede es reconstruir su argumento y queda perfectamente en pie, tal vez supliendo otro ejemplo o supliendo otro razonamiento. Y ya pues ahí se nos cae nuestra contraargumentación, que a veces extendemos tanto sobre un simple ejemplo o una simple evidencia. Entonces yo suelo recomendar concentrarse en esa parte tan importante del argumento que puede seguir siendo criticada. No es criticar cualquier cosa que se nos pase por delante, porque hay veces cosas que son obvias, ¿no? Como los hechos notorios, que ahí ya es un poquito más cuesta arriba. Por último, viene la parte de explicar que es ir un poquito más allá de lo que normalmente entendemos como contraargumentación, es decir, miren, no solo deconstruí, ataqué o afecté el argumento de la parte contraria, sino esa es la relevancia de yo haberlo hecho. ¿Cómo hacemos eso? Opción 1, con argumentación comparativa. Es decir, miren, su argumento debilitado queda así y mis argumentos quedan de esta manera. Miren cómo mis argumentos quedan mejor que su argumento debilitado. Es decir, miren cuál es la relevancia de ese ataque, de ese debilitamiento para todo el debate. Una segunda opción es explicar la importancia de ese argumento. Podríamos decir, este era el argumento clave del caso de la oposición, por ejemplo, por tal y tal razón.
y puedo utilizar hasta las mismas palabras de la contraparte. Y ahí digo cómo el hecho de que ese argumento cayera hace que en buena medida su caso también caiga, sobre todo cuando son esos argumentos fuertes, que uno se da cuenta cuál es el argumento principal de la parte contraria. Imaginemos, por ejemplo, y aquí ya comenzamos con los ejemplos, que estamos debatiendo sobre la siguiente moción. Esta casa considera como positivo el impacto de los influencers, entendiendo a los influencers como esas personas, ¿verdad?, que tienen muchos seguidores en las redes sociales, pues suelen postear mucho su ritmo y estilo de vida y afectan de alguna manera u otra a una importante cantidad de gente. Y una persona dice que sí, que pues debería entenderse como positivo el impacto de los influencers dentro de ese debate porque ellos inspiran a otras personas. Vamos a contraargumentar esa idea que se presentó de la siguiente manera. Primero, identificamos. Por ejemplo, podemos identificar el argumento diciendo sobre el argumento del impacto positivo en las personas. Yo mismo le di un nombre, yo mismo lo abanderé porque la otra parte no lo abanderó. Pero ahí es muy obvio que estoy haciendo referencia a ese argumento, porque queda como muy claro que será el punto focal, ¿no? Y luego, pues en esa identificación, también puedo decir de una vez qué parte voy a atacar para que hagan clic con esa parte del argumento. Puedo mencionarles, por ejemplo, que la contraparte se basa en la idea, perdón, me distraje un poquito, pusieron una rayita en la pantalla. Entonces, ahí pueden mencionar, hacer referencia a la parte del argumento que dice que necesariamente va a haber un impacto positivo en todas las personas que siguen. Y ahí hago la crítica directamente. ¿Cuál es la gran deficiencia de este argumento? Que asume que las personas que se ven influenciadas por estas personas pues necesariamente van a tener un impacto positivo en su vida y está al mismo tiempo ignorando que hay influencers que no necesariamente promueven cosas positivas, sino cosas, pues asuntos, hábitos negativos, como el consumismo excesivo, el consumo de sustancias adictivas, el consumo de alcohol, el consumo de drogas y ese tipo de cosas. Entonces ahí demuestro que la gran deficiencia del argumento es asumir que el impacto del influencer va a ser necesariamente positivo por el hecho de influenciar, ¿no? Es decir, una influencia puede ser influencia, pero no siempre positiva. Y luego paso a la explicación, que en este caso pues no la puedo hacer porque no tengo más contexto dentro de ese debate, pero por ejemplo yo podría comparar ese argumento que presentaron con otros que ya yo había presentado, o también podría decir la importancia de ese argumento para el caso que presentó ese equipo que detalló pues esa idea. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Y si también es posible, podemos borrar las líneas que hay en la pantalla. No sé cómo hacerlo. Intento yo borrarlas, pero no sé cómo No se hay han problema. hecho. Y Yo por puedo. ahora no tengo ninguna duda. Si alguien tiene, que puede levantar la mano. Chévere. Si no, seguimos. Ahí ya veo que se borró una. Vamos con la segunda estructura, que es la estructura de 4 pasos. Esta está basada en la teoría de Mini-Schuster. Ahora mismo no recuerdo el libro exactamente, sí lo detallo bien en mi libro, pero sí también sé que esa estructura la pueden encontrar en este otro libro. Imagino que es bien conocido por ustedes. Es un libro bastante básico, Tolerancia Crítica y Ciudadanía Activa. Pueden encontrarlo ahí o también pueden ver las referencias de mi libro y ahí pueden ver cuál es el libro madre, ¿no? El libro origen de esta estructura, pero esos son los 2 autores que la sugieren. Pues en esta no voy a detallar tanto porque realmente sigue algunos de los pasos que ya vimos en la anterior. Y son 4. Referencia, respuesta, fundamento y explicación. Primero vamos con la referencia, que es la misma identificación del caso anterior, ¿no? Hacer aclaración sobre a cuál argumento nos estamos refiriendo. Normalmente a través de la frase, ellos dijeron. Pues ahí no detallo, pues como le mencionaba, es básicamente lo mismo que la identificación. Luego seguimos con la respuesta, que es la explicación de las debilidades del argumento. Y eso lo introducimos normalmente con un pero. Es decir, ellos dijeron tal cosa, pero esto no es cierto, o esto no es válido, o esto no es relevante. Luego esa respuesta tiene un fundamento.
Y ese fundamento es el soporte precisamente de las ideas que se presentaron en esa respuesta, que es la explicación de las premisas que usamos para poder atacar el argumento contrario. Por lo que ustedes pueden ver, la respuesta y el fundamento la podemos convertir en uno y sería lo mismo que la crítica en el modelo anterior. Lo diferente que sugiere esta estructura es que nos obliga a tener que darle un fundamento a la respuesta. Es como dentro de las estructuras argumentativas, cuando nos obliga a dar un fundamento, pues aquí también nos dice, mira, que sea contraargumentación no significa que no requiera un fundamento adicional, lo necesita, porque si no, en sí misma sería una otra afirmación gratuita, la respuesta, tienes que fundamentarla. El hecho de que sea contraargumentación no le exime de tener una buena fundamentación. Entonces, por eso exigen dos pasos diferentes, pero es en esencia lo mismo que la crítica del modelo anterior. Por último, tenemos la explicación que demuestra cómo la caída de ese argumento afecta el caso. Igual que explicar en el modelo anterior es básicamente decir cómo afecta esto con argumentación comparativa o también diciendo la importancia de ese argumento para todo el caso contrario. El fundamento se introduce con un por qué y la explicación por un por lo tanto. Entonces vamos en detalle. Decimos, ellos dijeron tal cosa, pero esto no es cierto, válido, relevante, cualquier otro objetivo. Luego explicamos por qué creemos eso, que no es cierto, válido, relevante. Y finalmente decimos, por lo tanto, es decir, a partir de todo lo que he mencionado, podemos concluir que, por ejemplo, su caso ya está más debilitado, no es tan creíble, nuestro caso queda en mejor pie, y hacer ese tipo de inferencias de todo ese análisis que presentamos en la contraargumentación. Imaginemos que estamos debatiendo, esta casa considera que debería prohibirse la entrada de empresas extractivas extranjeras en territorio nacional. Entenderé a territorio nacional como la República Dominicana en este caso, porque no conozco mucho de la extracción de minerales ni ningún otro tipo de sustancia en España o en cualquier otro país. Entonces, imaginemos que es el debate y es el contexto que estamos dando. Y un debatiente presenta el argumento de que podemos llamar ese argumento, abanderarlo como argumento oro por espejos y decir que estas empresas extractivas extranjeras pues vienen a la República Dominicana y toman muchos recursos minerales y los contratos que se le ofrecen, aunque ellos pactan y que se estipulan entre el Estado Dominicano y esas empresas, pues dan muy poco rendimiento, resultado para el país. Es decir, imagínense que eso solo se le pague a la República Dominicana un 1.5% o un 2% del total del material que se extrae cada año. Eso se paga, ¿verdad? En este caso en dinero. Imaginemos que en República Dominicana se extrae mucho oro, como es el caso. Entonces una empresa viene y extrae eso, se lleva todo el oro, pero solo da un 2% del rendimiento que tuvo. Y ese es el argumento que presenta la contraparte. Vamos entonces a contraargumentarlo siguiendo este método, el de los 4 pasos. Me voy con el primer paso. Ellos dijeron o ellos presentaron su argumento de oro por espejos, en el cual básicamente, bueno, ahí si quieren podemos recordar un poquito de qué era o como todo lo que acabamos de escuchar, puedo seguir adelante. Ellos presentaron el argumento de oro por espejos diciendo que no hay buen rendimiento para la República Dominicana. Pero esto no es cierto, porque realmente la República Dominicana tiene muchos otros tipos de ingresos que ellos no están evaluando. Por ejemplo, la cantidad de personas que está empleada en esa zona. También la inversión extranjera que viene a partir de la introducción de esas empresas hacia nuestro país. E igualmente la explotación de nuestros recursos que en otro caso no estarían siendo explotados de ninguna otra manera porque nosotros como país no tenemos los recursos para llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces, por lo tanto, el caso de ellos se ve debilitado, su principal argumento, imaginemos que ese fue el principal argumento, efectivamente, su principal argumento de que nosotros no tenemos una contrapartida efectiva, no es cierto, porque realmente hay otro tipo de contrapartidas que ellos no analizaron, que van más allá del simple dinero que nosotros recibimos como retribución económica por la extracción de esos minerales. Entonces, miren, con esos 4 pasos queda bien detallado cómo yo hago esta contraargumentación. Después de esa explicación y este ejemplo, ¿queda alguna pregunta? Yo tengo una duda, o sea, simplemente por cuestión estratégica. Si, por ejemplo, aplicando el mismo caso,
del que estamos hablando, tenemos tres refutaciones distintas, o bueno, tres refutaciones, tres objeciones, o como se llame en este caso a cada uno de lo que estamos poniendo. Si, por ejemplo, la que está más ligada a nuestro argumento, como hemos salido en Oppo y Oppo ha dicho que debemos seguir fomentándolo porque de otra forma no tenemos manera de generar la extracción o la explotación de recursos en nuestro país y en nuestro como argumento estrella y cómo eso genera valor y desarrollo, sí o sí. O sea, sería lo último que mencionásemos para luego enlazarlo directamente con nuestro argumento. O si, por ejemplo, o sea, a nivel estratégico no sé si sería mejor mencionar tres cosas distintas que ataquen ese argumento, dejar lo que está más relacionado con nuestra línea al final y directamente enlazarlo, o solamente centrarnos en lo que va a enlazar con nuestro argumento, o sacarlo lo primero porque es lo más importante. Esa sería la duda. Me gusta mucho la pregunta. Pues yo tomaría la alternativa que tú mencionas de mencionar las tres cosas, dejar la que yo voy a retomar de último para que se recuerde más, o tal vez si la digo de primero, hacerle mucho énfasis y recordar que yo la trataré en un argumento. Pero me gusta la idea de diversificar, me gusta la idea de no solamente presentar una, porque si presento una y es la misma que voy a dar en mi argumento, pues entonces mi discurso se va a ver muy repetitivo. No sé si te pasa, pero a mí, por ejemplo, me pasaba mucho. Pues ya yo no hago tanto debate competitivo, ya yo el debate le dedico más como la academia, ¿no? Lo estudio más que tal vez participar en torneos, pero cuando yo participaba más en torneos, pues no me gustaba cuando me pasaba que yo presentaba una contraargumentación que se parecía muchísimo a mi argumentación. Entonces se veía como que yo simplemente estaba repitiendo mis ideas. Y esos 7 minutos, en el caso de parlamentario, ¿no? Se van muy rápido. Por eso no me gusta abundar tanto de lo que yo traeré en mi argumentación dentro de mi contraargumentación y por eso creo que es útil diversificar a nivel estratégico. Igual, gracias por tu pregunta, me parece muy interesante. Si no queda alguna otra por el momento, pues voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y entonces ahí acabamos con las estructuras. Esas son las estructuras básicas que se presentan a nivel de contraargumentación. Hay más, evidentemente que hay más, se adapta a cada estilo de orador, pero esas son las dos más importantes. Vamos ahora con el tipo de elemento atacado, de los dos tipos de contraargumentación que vamos a tratar. Y esta estructura está basada en la teoría de Haber-Marrot, que efectivamente, pues en este caso, la presenta de la siguiente manera. Divide en refutación, recusación y objeción. Pues por esto es que yo lo llamo contraargumentación, porque la contraargumentación engloba estos tres tipos. Pueden desarrollar mucho más su teoría, también está en la bibliografía de mi libro, o pueden encontrarla en línea, algunas de sus publicaciones del autor, ¿no? Entonces tenemos refutación, recusación y objeción. Vamos una por una, como siempre. La refutación es atacar la certeza de la conclusión. La recusación ataca la suficiencia de la inferencia entre las premisas y la conclusión, mientras que la objeción ataca la aceptabilidad de las premisas. Entonces vean que la cosa se va poniendo más compleja o más sencilla según el tipo de contraargumentación que yo estoy utilizando. Una objeción es mucho más sencilla que una refutación. ¿Por qué? Porque atacar una premisa suele ser más fácil. Es más fácil atacar, por ejemplo, una evidencia, un ejemplo o un razonamiento que atacar directamente la conclusión que está apoyada detrás de muchas premisas, de algunos ejemplos, de algunas evidencias y obviamente una inferencia que las relaciona esos dos grandes elementos de la conclusión y las premisas. Entonces, por eso la recusación también está en el medio, ¿no? Que es esa relación, que ataca esa relación de la inferencia. ¿Qué es más estratégico? ¿Hacer una refutación o hacer una objeción? O en otras palabras, ¿qué es más estratégico? ¿Atacar la conclusión o atacar una premisa? Pues depende muchísimo del caso. Yo sí les puedo decir que es más contundente, más impactante atacar la conclusión, es decir, hacer una refutación, porque si hacemos que caiga todo el argumento a través de la conclusión, pues entonces es muy difícil que se salve. Mientras que si atacamos solo uno de las premisas, pues puede ser que el argumento quede débil, puede ser que efectivamente también el argumento caiga, si esa era la premisa principal, por ejemplo, pero puede ser que esa premisa pueda ser reconstruida por la contraparte. En el punto medio está lógicamente la recusación, pues si atacamos la inferencia, pues se puede recuperar haciendo una mejor relación entre las premisas y la conclusión, o tal vez el argumento también se puede recuperar presentando premisas diferentes, que sí se relacionen con esa conclusión a la que queremos llegar.
Entonces, miren, un amplio abanico en el cual podemos hacer y diferentes estrategias. ¿Se pueden hacer varias de estas al mismo tiempo? Claro que se pueden, a confianza, pero cuiden su tiempo, porque no siempre hay tiempo para atacar todas las partes, ¿verdad?, del argumento. Entonces, en esa parte sí hay que ser bien delicado y, como les dije, ser bien estratégico. Algunas técnicas de cada una. Pues las técnicas de la refutación, las más obvias, pues simplemente justificar la posición contraria. Ellos dicen que algo es así, pues nosotros decir que no es así. O sea, como lo más obvio decir que una conclusión no es verdadera, hay que contradecirla directamente. También podemos disminuir el valor de la conclusión. Es decir, podemos decirle, miren, puede ser que normalmente lo que ustedes dicen es cierto, pero en ciertos contextos no lo es. Y uno de esos contextos es el que nos importa para este debate. Entonces, miren cómo ahí nosotros podemos atacar la conclusión diciendo, está bien, te la acepto, pero al mismo tiempo para este debate no aplica o no califica. Técnicas de recusación. Pues primero podemos demostrar la invalidez de la garantía, es decir, la justificación lógica detrás del argumento, y también podemos demostrar la inaplicabilidad de la premisa con la conclusión. Como decirle, miren, tu premisa está chulísima, tu conclusión está muy interesante, pero una cosa no se conecta con la otra. No estoy dando los ejemplos porque en un momento voy a pasar a eso. Y por último, la objeción. Técnicas pueden ser, pues, atacar los razonamientos clave. Yo siempre digo, si van a hacer una objeción, si se van a ir por la parte más pequeña del argumento, pues por lo menos ataquen los razonamientos clave, los más importantes. Y ataquen evidencias clave, pero no se distraigan con las evidencias porque muchas personas suelen distraerse con las evidencias cuando estas pueden ser reemplazables. Sí me parece relevante discutirlas, no estoy diciendo que no, pero tengan cuidado en no enfocarse demasiado en ellas. Imaginemos que estamos debatiendo, esta casa considera que la República Dominicana debería hacer un tratado de libre comercio con España. Y decimos que sí, que debería ser así, porque esto implicaría una mejora para la economía de ambos países, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Imaginemos que él detalló un poquito más ese argumento y ahora lo vamos a analizar. Vamos a contraargumentarlo. Si queremos tal vez hacer una refutación, nos vamos directamente a la idea de que va a mejorar la economía, porque esa es su conclusión. Y diciendo que no va a mejorar la economía, podemos entrar en detalle cómo tal vez la introducción de productos españoles sin la debida imposición de aranceles o, ¿verdad?, cualquier tipo de impuesto cuando entren a la República Dominicana, puede hacer que los productos dominicanos se vendan menos en el país. O viceversa, puede ser que los productos agrícolas de la República Dominicana, por ejemplo, yo sé que de aquí se exporta mucho tabaco a Europa, incluyendo España, puede ser tal vez que el mercado de allá no sea tan fuerte. Digo, no sé si se produce tabaco en España, pero solo por poner un ejemplo. Que en este caso, ¿verdad?, demostramos cómo efectivamente no hay una mejora en la economía porque los productos que se necesitan tal vez de algún lugar u otro simplemente van a afectar a las pequeñas y medianas empresas de ambos países que se van a ver debilitadas ante la introducción de mercancía de otros países. Obviamente no soy un experto en economía ni nada por el estilo, simplemente le estoy dando un ejemplo de cómo contraargumentar a nivel de estructura, no tanto a nivel de fondo. Este es un ejemplo de atacar directamente la conclusión. Luego, imaginemos también que en ese argumento, pues se presentó la idea de que España hizo un tratado de libre comercio con otro país caribeño y que eso fue efectivo. Entonces, si yo quisiera hacer una objeción a esa evidencia, a ese ejemplo, podría demostrar cómo ese ejemplo no se puede extrapolar al caso República Dominicana y España. Y ahí entonces estaría haciendo directamente una objeción. Obviamente que también me puedo referir no solo a la evidencia, sino que a uno de los razonamientos dentro del argumento, como explicando, ¿verdad?, que no hay tanto beneficio para las pequeñas y medianas empresas, que es uno de los razonamientos que se presentó, que no detallé por razones de tiempo, pero que podría atacar y en ese caso sería una objeción. Finalmente, pues también podríamos hacer una recusación y es demostrar cómo tal vez que beneficia a pequeños y medianos empresarios, incluso cuando aceptemos que eso puede ser cierto, el famoso even if o el incluso si, decirle como incluso si lo que tú dices es cierto, que va a beneficiar a los pequeños y medianos pues empresarios, eso no significa que va a mejorar necesariamente la economía de ambos países. Ya explicamos básicamente por qué, tal vez no tiene tanto impacto, no hay tantos productos de interés y podemos defender esa idea, ¿verdad? De que no hay una inferencia clara entre que beneficie a los pequeños y medianos empresarios a que hay una verdadera mejora de la economía de las economías de ambos países, ¿no?
Entonces miren como un mismo argumento yo me puedo referir de tres maneras diferentes. Obviamente cada una de ellas tiene cierta tasa de ser más efectiva, más estratégica, menos estratégica, pero ahí es donde entra, ¿verdad?, el espíritu de cada debatiente, de a qué quiere referirse y qué tan estratégico quiere ser a la hora de hacer su contraargumentación. Como les dije, si pueden irse por lo más contundente, váyanse por lo más contundente, pero no dejen de lado también qué es lo más posible, porque a veces por querer nosotros ir por lo más contundente, pues dejamos ir tal vez la argumentación que es más estratégica, más sencilla, más efectiva de alguna manera u otra, y queremos abarcar tanto que apretamos poco. Sobre esta división, ¿queda alguna pregunta? En caso contrario, pues pasamos al siguiente tipo de contraargumentación, que es el que se refiere pues a los tipos de argumentación. Veo que tal vez hay algunos mensajes en el chat, pero si lo puedo leer, no sé si es sobre alguna pregunta. Ah, todo claro, excelente, muchas gracias. Entonces vamos con este tipo de contraargumentación, que es según el tipo de argumentación, ¿no? Es decir, según el tipo de argumentación que me presenten, yo hago un tipo diferente de contraargumentación. La división tradicional de relacional, evaluativa y descriptiva, pues aquí también la vamos a defender porque entiendo que ahí es que se basan la mayoría de los argumentos. Bueno, primero con la relacional, que lo que buscamos demostrar aquí es la ausencia de relación entre elementos que estamos comparando. La evaluativa criticamos el valor que se le quiere dar a algo o a alguien y la descriptiva atacamos la descripción que le queremos dar a algún objeto. Obviamente, objeto, persona, cosa, todo eso cae dentro de esa definición general de objeto. Vámonos con la relacional. Queremos decir que dos cosas no están relacionadas, no son comparables, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer? La manera más usual y también entiendo yo más efectiva es utilizar los estándares de relación. Por ejemplo, que algo no es capaz de generar alguna consecuencia, o que no es necesario, o que no es suficiente, o que simplemente hay una correlación y no una causalidad, o que se puede sustituir por otra causa. Se podemos hacer de muchas maneras diferentes, demostrar que no hay una relación tan fuerte, que tal vez sí hay una relación. Verán que yo concedo mucho en el debate. Puede ser que sí haya una relación, pero esa relación no es tan fuerte como para justificar la argumentación de la contraparte. Por ejemplo, retomando el debate del Tratado de Libre Comercio, yo puedo decirle, sí, puede ser que haya una relación entre la mejora de la economía y tal vez que los pequeños y medianos productores puedan exportar más a los diferentes países. Sin embargo, esa relación no es tan fuerte ni tan beneficiosa para ambos países como para llevar a cabo un tratado tan importante como un tratado de libre comercio que lleva costos diplomáticos, lleva costos jurídicos, lleva costos en el ámbito de las relaciones internacionales y obviamente en la economía también, ¿verdad? Por las interacciones que va a pasar más allá de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, miren cómo hoy atacamos la relación disminuyéndolo un poco, ¿no? Diciendo que es cierto, pero no es suficiente. Y yo diría incluso no es ni siquiera necesaria como para poder justificar una acción tan grande como un tratado de libre comercio. En cambio, si hubiéramos dicho que la mejora de los pequeños y medianos productores no va a impactar necesariamente la economía a nivel macro, pues ahí hablo de capacidad. Es decir, que no hay una capacidad tan grande de que una cosa llegue a otra. Entonces, vean, tienen todas estas alternativas. No es simplemente decir no hay una relación, sino la relación no es tan fuerte, no es tan suficiente, no es tan necesaria, o tal vez no existe tal relación. En ese caso, ¿verdad? Cuando digan que hay una correlación en vez de una correlatividad, ¿verdad? O correlación cuando no hay una causalidad directa. O sustitución, que puede haber otros mecanismos, es decir, otros mecanismos de mejorar la economía de ambos países sin tener que acudir a esta medida tan extrema, por ejemplo. Entonces, todo eso nos sirve para decir que si hay una relación no es tan fuerte o relevante para este debate. El segundo tipo de contraargumentación es la contraargumentación a la argumentación evaluativa, que criticamos el valor que le queremos dar a algo a alguien. Normalmente cuando le damos un adjetivo, por ejemplo, decir que tal vez, no sé, que el capitalismo es bueno, y queremos decir por qué el capitalismo es bueno y damos un parámetro y definimos y ahí, ¿verdad? Evaluamos ese objeto que es el capitalismo y le queremos dar la aplicación de este parámetro, lo que es bueno o no es bueno. ¿Qué podemos hacer? Tres cosas. Podemos atacar el parámetro
Podemos decir, ¿verdad?, que el criterio de bueno no fue correctamente analizado, no fue bien definido, o, ¿verdad?, no fue justamente definido en el marco del debate. Segundo, podemos atacar la definición que hemos hecho del objeto evaluado, porque para yo decir que el capitalismo es bueno, tengo que decir qué significa ser bueno, pero tengo que decir también qué es el capitalismo, para relacionar las características que le di al capitalismo con las características que le di a lo que es algo bueno. Entonces, si digo que las características de algo bueno no fueron bien definidas, estoy atacando el parámetro. Si digo que las características del capitalismo no fueron bien definidas, estoy atacando el objeto evaluado. En cualquier manera, si lo vemos, o sea, con mis manos de manera bastante gráfica, no va a ser el engranaje. Si logro demostrar, por ejemplo, que no caben, ¿verdad? Si logro demostrar que de alguna manera u otra ese parámetro no fue bien definido o también el objeto evaluado no fue bien definido y por ende no puedo hacer esa relación entre ambos aspectos. Y es precisamente el tercer ataque, que es la aplicación del objeto al parámetro, cuando no se puede hacer esa relación entre ambas cosas. Es decir, tomar el adjetivo básico que estoy usando, tomar también pues el objeto al cual se le estoy aplicando ese adjetivo y pues en ese caso ver cómo no compaginan de alguna manera u otra. Retomando el debate de los influencers, podríamos decir que cuando se mencionaba que esto necesariamente tiene un impacto positivo en la sociedad, pues puedo reflejar las características de los influencers y puedo reflejar las características de qué es un impacto positivo y veo cómo no se relacionan una con la otra. Entonces ahí puedo demostrar cómo no puedo evaluarlos a ellos como agentes positivos de nuestra sociedad. Una descripción bastante compleja para un fenómeno tan pop, ¿no? Como son los influencers. Finalmente vamos con la parte de la contraargumentación sobre la argumentación descriptiva, como les decía, atacar la descripción de algún objeto. Aquí podemos hacer una similitud, una analogía con la evaluativa, y podemos decir que es aplicar a un objeto una definición determinada, ¿no? Una descripción determinada. Por lo mismo, decir atacar la definición o atacar, ¿verdad?, las características del objeto. Es decir, demostrar que estas características no son intrínsecas, no son tan rigurosas, no son indispensables para definir objeto. Es decir, si queremos decir si la actividad comercial ahora mismo entre Estados Unidos y China es una guerra comercial, pues tendremos que definir qué es una guerra comercial y tenemos que definir las características de la interacción comercial entre Estados Unidos y China. Y si una cosa compagina con la otra, entonces efectivamente es una buena argumentación descriptiva. ¿Qué buscamos con la contraargumentación? Demostrar que una cosa no entra con la otra y que no podemos llamarla entonces una guerra comercial. Decir, por ejemplo, que ciertamente haya cierta hostilidad, como en todo otro tipo de comercio. Podemos caracterizar el comercio, ¿verdad?, de una manera amplia, donde siempre va a haber algún tipo de competencia. Más allá de hostilidad, tal vez le podríamos cambiar el nombre para mejorar nuestra narrativa, decir eso es competencia más que hostilidad, no se llega a ese punto. Como llega a ese punto, no podríamos describirlo como una guerra comercial. Pero básicamente la misma dinámica de que la contraargumentación en el caso de la argumentación evaluativa, que es ver qué características estamos definiendo, de qué manera estamos describiendo un objeto y evitar que esa descripción aplique. ¿Hasta el momento les queda alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Claro. En los niveles descriptivos, si tuviésemos que hacer una traslación, digamos, desde este modelo de Robert Trapp, o basado en esta teoría de Robert Trapp, hacia la de Marraud, hablaríamos en este caso de objeciones. O sea, realmente lo que estaríamos haciendo es una objeción. Estamos diciendo, esta característica que estás dando no es así, es otra, o algo por el estilo. A no ser, en todo caso, que lo que atacásemos sería... Podríamos desarrollar por qué tú, por ejemplo, pones a ver, ¿cómo lo explicaría decentemente? Si, por ejemplo, estamos diciendo una mesa es un elemento de madera que sirve para reponer cosas y tiene 4 patas, ¿vale? Si yo digo que no es eso, realmente es una objeción, a no ser que sería a lo mejor otro tipo de recusación o algo por el estilo si el por qué realmente no está sirviendo ese objeto en concreto que estamos definiendo, esa característica no se da, ¿no? O sea, me quiero referir. O sea, no sé si me explico Entiendo bien. perfectamente tu pregunta. Vale. Porque me estaba Sí, liando yo solo. te Genial. entiendo perfectamente. Y muy interesante, yo cuando estaba escribiendo el libro no me planteé la idea de relacionar los tipos de contraargumentación, yo siempre creo que son complementarios, pero tal vez no llegué a ese punto de análisis, ¿no? De ver cómo aplica uno con el otro. Y la respuesta, no sé si te va a decepcionar, pero la respuesta mucho depende, ¿no? Depende en qué nivel del argumento está la inferencia que estamos haciendo.
Vamos a ponerlo un poquito más complejo, un poquito más esquemáticos mentalmente. Imaginemos que mi argumento, cuando yo estoy haciendo esta argumentación tal vez más descriptiva, que mi argumento básico es si, vamos a imaginar que el debate es si los influencers deberían existir o no. Y yo digo en mi argumento como conclusión que sí deberían existir porque son positivos. Entonces ahí estamos analizando la relación entre la conclusión de mi argumento con la moción. Entonces en ese plano deberíamos atacar, si queremos atacar esa relación de mi conclusión con la moción, pues entonces nosotros estamos haciendo una refutación, ¿no? Si estamos en ese plano del ataque de la contraargumentación. Y en ese caso, pues también ahí estamos haciendo una contraargumentación, en este caso evaluativa, porque porque a los influencers se le dio la característica de buenos, ¿no? O positivos. Pero ahora imaginemos otro escenario. Voy a seguir con el mismo ejemplo de los influencers, perdón, tal vez por ser tan insistente con el tema, pero es el que tenemos a mano. Imaginemos que la moción sea, esta casa considera que los influencers son un impacto positivo para la sociedad y tal vez decimos que es un impacto positivo porque influyen en las personas a llevar un mejor estilo de vida, ¿verdad? Y luego tengo que definir qué es un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces empiezo a explicar que un mejor estilo de vida es aquel en el cual hay mayor cuidado personal, que una persona se preocupa más por su apariencia, por su salud mental, por su salud física, y detallo cómo los influencers cumplen con ese objetivo. Si tú te das cuenta, estamos yéndonos ya al más punto de las inferencias y de las premisas, ¿no? Entonces, en ese contexto, nos iríamos más por recusación u objeción. Pero si tú te das cuenta, la relación que hay dentro del argumento va a definir en qué medida este tipo de contraargumentación va a ser recusación, refutación u objeción, e indiferentemente puede ser evaluativa, descriptiva y relacional. Es decir, una contraargumentación descriptiva no siempre va a ser objeción. Puede ser que el argumento sea un poquito más abstracto, se vaya más arriba, la emoción sea más genérica y obligue a tener que subir un poquito más la descripción de las cosas, como que un influencer sea positivo o no sea positivo. En cuyo caso, ¿verdad? Llevamos eso a la conclusión y tendríamos que hacer una refutación. Pero si ese análisis, ¿verdad? Ese análisis va un poquito más abajo dentro del argumento, pues ya entraríamos en el campo de la recusación y la objeción. Pero a fin de cuentas, todo esto son nombres. No es que dentro de nuestro análisis de contraargumentación hay que decir que yo estoy haciendo tal cosa. Sí es útil, pero no es algo con lo que deberíamos, pues, perder demasiado tiempo para Cla- cuando estamos en un debate competitivo. Claro, era únicamente a nivel teórico cómo se estudia esto desde teoría de la argumentación. Ya sé que aplicación a debate poca, pero era mera curiosidad, ya que tenemos a alguien que sabe mucho sobre esto, pues quería aprovechar. Muchas gracias. Muy buena curiosidad y muchas gracias a ti. Me lleva a analizar un poquito más, quién sabe si con una próxima edición del libro incluya este análisis que estamos hablando ahora. Vamos con el tercer y último tipo. Y muchas gracias por decir que el tipo anterior, creo que yo no lo mencioné, que el tipo anterior, ¿verdad? Es basado en la teoría ahí estoy pasando diapositivas, que el tipo anterior era basado en la teoría de la argumentación de Robert Trapp, que creo que no lo mencioné. Obviamente que en el libro sí hago buenas referencias a aquel libro en particular. Por último, tenemos el tercer tipo de contraargumentación, que es según el estándar de calidad al cual nos estamos refiriendo. En este caso, basado en la teoría de Johnson y Blair. Pues, tradicionalmente tenemos los estándares de aceptabilidad, relevancia y suficiencia, como creo que es conocido por nosotros, aceptabilidad, explicación. En este caso explicamos que las premisas no están bien justificadas. En la relevancia decimos o identificamos la debilidad de la inferencia entre la premisa y la conclusión, y la suficiencia identificamos la incapacidad del argumento de probar la moción a la cual estamos defendiendo. Aquí sí podemos hacer una mucha mejor relación con pues los tipos de contraargumentación según Marraud, ¿no? Como tú mencionabas, aquí es como mucho más lógico hacerlo. Porque si estamos explicando que una de las premisas no está bien justificada, surprise, not surprise, una objeción no. Si estamos identificando que hay una debilidad en la inferencia, recusación. Si estamos identificando que la incapacidad del argumento de probar la moción, pues podríamos entrar en el plano de la refutación, ¿no? Si decimos que esa incapacidad es en la conclusión. Entonces aquí sí podemos hacer una mucho mejor relación y hay una mucha mejor interacción entre ambos tipos de contraargumentación. Y por esa mucho mejor relación que hay, pues no voy a ser tan abarcador porque ya puedo utilizar las técnicas de aquel lado en este lado. Técnicas de aceptabilidad.
Critiquen las afirmaciones gratuitas, cosas que se dicen al aire, razonamientos que quedan solos, separados, que no son fuertes, pero lógicamente, como siempre les digo, ¿verdad? Intenten atacar, o sea, no solo se vayan por lo que es más débil, sino también intenten atacar lo que tal vez no es tan aceptable, pero es igualmente relevante para el argumento de la contraparte. Critiquen que hay una ausencia de validación externa, que simplemente son razonamientos lógicos al aire. En la relevancia pueden decir, miren, esa premisa es totalmente cierta, pero no viene al caso. Y como les decía desde el principio, es bastante efectivo aceptar tal vez la veracidad sin aceptar la validez. Y finalmente, en el caso de la suficiencia, pueden atacar la suficiencia en algunos ámbitos, pero no en el debate competitivo. Es decir, como que mira, lo que tú me dices podría convencer a alguien en un bar. Obviamente que esto en debate competitivo nunca lo hacemos, solo digo título de ejemplo, no hagan esto que les voy a mencionar. Si dicen, por ejemplo, algo que tú estás mencionando puede justificar una decisión que yo tome a nivel personal, pero no una justificación a nivel estatal. O tal vez lo que tú dices me convencería si estuviéramos, no sé, hablando entre amigos o dialogando entre amigos en un bar, pero no me convence a nivel debate competitivo. Entonces, que tal vez ese argumento es interesante, su conclusión es interesante, pero no es tan suficiente para poder yo llevar a tomar una conclusión. Como les digo, no detallo más porque esto es mucho de la teoría de la argumentación más que de la contraargumentación. Yo siempre digo, es como voltearla. Todo lo que esté mal en una argumentación sirve de base para hacer una contraargumentación. Pues apliquen esto con los estándares de calidad de los argumentos. Si ahí no queda ninguna pregunta, pues ya vamos a la última diapositiva, que son las tácticas de oposición o tácticas en general de contraargumentación, como les quieran llamar. Con oposición no me estoy refiriendo a la bancada de oposición, sino al hecho de oponerse, o sea, oponerse incluso desde cualquier bancada que uno esté, es decir, atacar lo que la otra parte trae. Yo propongo estas 8. ¿Son menos, son más? Claro que sí, puede haber más. Claro que puede haber menos si queremos solo concentrarnos en las más importantes. Pues yo entiendo que estas 8 nos abren la mente. Yo siempre pongo esta diapositiva y está incluido en un capítulo del libro para abrir un poquito más la mente. De decir que una contraargumentación puede tomar muchas formas diferentes. No simplemente tal vez ser tan esquemáticos e irnos solo por las estructuras que les ofrecí, sino, como les digo, abrir un poquito más la mente de cómo podemos nosotros presentar una contraargumentación. Vamos una por una, en detalle, las que yo entienda que no requieren tanta explicación, pues simplemente voy a dar un poquito de teoría sin necesariamente decir el ejemplo. Concesión estratégica, cuando aceptamos algo que la contraparte dice porque entendemos que va a ser beneficioso para nuestro propio caso. En un debate yo estaba hablando sobre si esta casa intervendría militarmente a Venezuela, entendiendo que esa intervención, ¿verdad?, viene siendo una coalición externa de países o de alguna otra potencia extranjera militar. Y lo que decía la contraparte en ese caso es que sí, que debería haber una intervención militar por la crisis social, económica, política y militar que hay actualmente en Venezuela. Yo hice una concesión estratégica, es decirle, mire, yo acepto absolutamente todas las crisis que tú mencionaste. Yo pude también haber dicho que tal vez alguna de esas crisis no estaba tan fuerte, que no requería una intervención militar extranjera, pero decidí hacer una concesión estratégica, decidí aceptar todas las crisis que él mencionó, pero con un objetivo, siempre con un objetivo. ¿Cuál era mi objetivo? Decirle, mira, pero lo que pasa si hay una intervención extranjera, sea de una potencia, una coalición de países, se van a agravar todas y cada una de esas crisis. La crisis económica se va a agravar de esta manera, la militar de esta manera, esta de esta manera. Y detallé cómo cada una de ellas se iba a agravar. Es decir, acepté su idea básica de que hay crisis, pero lo que hice fue como le volteé un poco el asunto y entonces le mencioné que puede ser que toda esta crisis se vaya a agravar si tomamos la medida que él está defendiendo. Entonces miren cómo acepté. Contraargumentar no es simplemente querer atacar todo con una bola de demolición, sino, ¿verdad?, ser un poco más estratégicos. Vamos con la contraargumentación preventiva. Y la contraargumentación preventiva lo que viene a hacer es, pues, antes de que la otra parte presente un posible ataque, nosotros, pues, reforzarnos o evitar que este suceda. Normalmente se hace cuando estoy presentando mis argumentos y digo, puede ser que la otra parte ataque esto diciendo tal cosa, pero si lo hace estaría en lo incorrecto por tal y tal razón. Eso es estratégico, depende muchísimo,
porque puede ser que nosotros estemos dando una contraargumentación, o sea, estemos reforzando nuestro argumento de una contraargumentación que puede ser que no suceda, que nadie la tenía en mente. Entonces le estamos dando idea a la otra parte. Puede ser también que nunca la iba a presentar y puede ser algo que no es tan relevante, puede ser que estamos perdiendo tiempo. Entonces vean que hay que usarla de manera muy delicada esa. Cuando yo la uso, cuando yo veo que a través de los puntos de información, ellos se van a ir por esa línea. Entonces yo de una vez como que le mato la ilusión a través de esta contraargumentación preventiva. No lo suelo hacer mucho, no creo que es tan estratégico, pero en casos muy puntuales creo que tiene un impacto muy fuerte. Por eso, por ejemplo, en la argumentación Toulmin se habla de una parte que es condiciones de refutación, que es básicamente decirle, mire, puede ser que este argumento no aplique en este caso, pero incluso si no aplica, el argumento sigue siendo bueno por tal y tal razón. Es básicamente eso, blindar más el argumento frente a un posible ataque de la otra parte. Y uno mide qué tan probable o no es ese ataque para saber si este blindaje es estratégico o no. Contraargumentación temática, agrupar varios argumentos puede ser de diferentes bancadas o dentro de diferentes cámaras o de una misma cámara, pues entonces para atacarlos de una manera conjunta. Sucede a veces que los debatientes quieren atacar diferentes argumentos con exactamente la misma contraargumentación. Y repiten lo mismo en esta contraargumentación y la repiten de nuevo y luego lo traen también en su argumento y se ve como muy monótono su discurso. Pues entonces, si hay que recoger un poquito, si los argumentos de la contraparte se parecen tanto, pues valdría la pena hacer esa agrupación y sería mucho más fácil. La cuarta táctica es la contradicción. Creo que no tengo que explicarme mucho. Pues obviamente es intentar que se contradigan un mismo orador o preferiblemente los dos oradores de una misma cámara. Y ustedes saben que de cámaras diferentes, pues el asunto ya se vuelve más complejo, las reglas han variado a lo largo de los años con este tema de acuchillamiento, puñalada. Entonces, más por esa parte no me voy tanto, sino que dentro de una misma cámara o dentro del mismo orador. Ojo, sean estratégicos. Hay gente que quiere hacer contradecir a los debatientes haciendo exactamente la misma pregunta el primer orador y el segundo orador. Ellos se van a dar cuenta, te lo prometo, se van a dar cuenta. Tal vez hay que ser un poco más estratégicos, hacer preguntas diferentes, tomar una parte, un razonamiento y hacer que el segundo orador lo extienda un poquito más para ver cómo se contradice con el primero, pero no ser tan obvios cuando queremos hacer que alguien se contradiga o que dentro de un equipo se contradigan. La crítica, pues la crítica, este término se utiliza más en verdad en inglés, por eso intenté más o menos hacer esta traducción que me pareció la más correcta. La crítica es básicamente ver qué no se dijo dentro del argumento que la otra persona está asumiendo como verdadero. Imaginemos que estamos debatiendo sobre si se debería extender la jornada laboral a 8 horas, o sea, máximo 8 horas, no debería pasar de ahí, debería establecerse como tope máximo. Y alguien dice que sí, porque esto va a hacer que los padres pasen más tiempo con sus hijos. ¿Qué crítica le podemos hacer a ese argumento? Pues que está asumiendo o presumiendo que necesariamente los padres el tiempo que no se pasa en el trabajo lo van a pasar con los hijos. O se va a asumir que todos los padres tienen hijos. O se va a asumir que todas las personas que trabajan necesariamente tienen hijos. Entonces, irse como eso que está detrás de la mente del otro orador, que él o ella no analizó tanto y que vale la pena analizarlo para nuestro debate. La siguiente táctica es las desventajas y el contraplan. Pues lógicamente cuando se presenta un plan de acción, pues podemos decir por qué este plan de acción no es conveniente, demostrar sus desventajas, o también podemos ir con todo y presentar un contraplan, es decir, ¿verdad? Otro plan de acción que no es exactamente igual, que es diferente y que es de alguna manera contradictorio al que se presentó por parte de la bancada del gobierno. Lógicamente que eso no es indispensable, presentar un contraplan. A veces sí es más efectivo que tal vez solo decir una alternativa, sino desarrollar un poquito más esa alternativa. Pero eso queda mucho a discreción del debatiente y depende muchísimo del debate. Obviamente que si es una carga muy pesada por un líder de la oposición presentar un contraplan, contraargumentar, argumentar, a veces tiene hasta que impugnar, entonces, ¿verdad? Todo un proceso que es un poquito más complejo y hay que usarlo solo en casos muy especiales. Las dos últimas tácticas son la disminución y las falacias. La disminución es aceptar parte del argumento, pero matizarlo. Es decir, como que tu argumento es importante, pero no tanto. O sea, bajarle un poquito el nivel. Eso sobre todo se hace con argumentos que son muy fuertes,
que sabemos que no lo podemos tumbar completamente, o por lo menos no nos sentimos en esa capacidad en ese momento del debate, pero por lo menos lo topamos un poco, porque se vería peor ni siquiera referirnos a ellos, porque si son argumentos que son muy fuertes, sí van a ser relevantes para el debate. Por último, están las falacias. En el caso de las falacias, pues aquí no voy a abundar mucho porque hay libros enteros con muchas falacias y en general, ¿verdad? Son esas fallas en los razonamientos que sucede, ¿verdad? Cuando la argumentación de por sí está estructurada de una manera que está destinada a fallar, como la argumentación, como la falacia ad hominem, cuando atacamos a la persona en vez de su argumento, la falacia ad populum, cuando queremos referirnos, ¿verdad?, que algo es importante, bueno, interesante, solo porque tiene la popularidad detrás de sí. Hay muchísimas falacias que los invito, en el caso de que no hayan analizado, que me imagino que sí han analizado falacias ya, pues puedan profundizar un poquito más sobre el tema. Esto es todo de mi parte en este taller de contraargumentación. Vimos estructuras, 2, vimos tipos, 3 y vimos 8 tácticas especiales de cómo contraargumentar. Mi interés era más, pues, cambiar un poquito su mentalidad, de ver maneras diferentes de cómo contraargumentar una misma cosa y no creer que contraargumentar es solo ir con una bola de munición a atacar todo, sino que diversificarnos y ser estratégicos. Ahora sí, si tiene una pregunta sobre las tácticas o sobre cualquier otro tema que hayamos tratado hoy, más que bienvenida. Y si no, fue un gusto.